Hermanos, la palabra de Dios dice que la hierba se seca, las flores se marchitan, mas la palabra de nuestro Dios perdura para siempre. Verdadero gozo, hermanos, estar de regreso. He estado fuera algunas semanas por cuestiones de trabajo, por cuestiones de vacaciones merecidas, para mi esposa sobre todo, que me aguanta todos los días. Pero aquí estamos ya de regreso una vez más por la gracia de Dios. Esta mañana, hermanos, acabamos de terminar el libro de Efesios, ¿sí? Y me gustaría regresar brevemente a una sección en específico de ese libro que creo que es muy importante. Y desafortunadamente para el cuerpo de Cristo es un área que desde los púlpitos no se pasa el suficiente tiempo, en mi opinión, estudiando, aprendiendo y aplicando lo que este pasaje nos enseña. Si yo hiciera un survey, si yo hiciera un cuestionario y dijera, ¿qué fue lo que nos llevamos del libro de Efesios? La gran mayoría me diría, no, pues nos llevamos que somos bendecidos en el Señor, porque el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otros me dirían, no, el capítulo 2, somos salvos por gracia a través de la fe, sí, no por obras para que nadie se gloríe. Otros me dirían, no, el tema central es la iglesia, la revelación, el privilegio que le fue dado a Pablo de revelar la iglesia, sí, aquello que había estado oculto, el misterio que había estado oculto por los siglos de los siglos. Otros me dirían, oh, bueno, pues a mí me gusta mucho y lo que me llevé fue los mandamientos que Dios tiene, que Pablo nos dio por parte de Dios para el matrimonio, y cómo el matrimonio refleja la relación de Cristo con su iglesia. Muchas respuestas, correctas todas, pero yo me atrevería a decir que la que menos se mencionaría es las instrucciones de Pablo para pelear la batalla espiritual. Y esa es un área, hermanos, que desafortunadamente no se dedica el suficiente tiempo, el suficiente enfoque para preparar a los cristianos a pelear esa batalla espiritual. Entonces, quise hacer un pequeño estudio esta mañana acerca de eso, enfocarme específicamente en eso, la batalla de todo creyente, ¿sí? Porque sabemos que tenemos y estamos involucrados en una batalla todos los días de nuestra vida, desde que el Señor nos salva hasta que el Señor nos lleva a su presencia. Amén. Además, hermanos, es un buen puente, una buena conexión para el próximo libro que vamos a estudiar a partir de, creo que son un par de semanas. La próxima semana tenemos un evento de oración especial y la siguiente semana empezaremos el libro de Primera de Corintios. Y este estudio va a ser un buen puente para conectarnos y ver realmente todos los problemas que esta iglesia tenía, de dónde provenía, cuál era la fuente de todos estos problemas. Entonces me propuse esta mañana, le decía a mi hermano David que yo me había propuesto enseñar acerca de otra cosa, pero casi para terminar mi otro mensaje el Señor me redarguye y me dice, no, quiero que mejor te enfoques en esta otra cosa. Y ni modo, cuando el jefe dice por acá, ni modo, ¿qué hacemos? Entonces, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo el mundo hoy en día, siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que la humanidad haya llegado al lugar donde está? Vemos cómo la humanidad sigue esa bajada descendiente de perdición, de depravación dentro del mundo. Vemos, hermanos, cómo la capacidad para hacer el mal por parte del ser humano no deja de sorprendernos cada día. Cuando creemos que nada más nos puede sorprender, nos enteramos de otra cosa. Y estoy convencido, hermanos, porque debemos de preguntarnos cómo es posible que la iglesia haya sido o haya dejado de ser una influencia de salvación para este mundo. ¿Cómo es posible que la iglesia haya abandonado su misión de ser luz para el mundo, de ser sal para el mundo? Yo me atrevo a decir, y lo he dicho muchas veces, que la iglesia es directamente responsable de lo que está pasando en el mundo. Directamente responsable de lo que está pasando en el mundo. Sí. Pastor Miguel Núñez
nos dice en su clase de batalla espiritual que esta batalla, el creyente pelea una batalla espiritual y lo ha hecho desde el principio. La batalla espiritual empezó desde el jardín del Edén, con la serpiente Satanás, la serpiente antigua, como la llama Juan en Apocalipsis. Va y pone esa tentación en Eva para que desobedezca al Señor. De la misma manera, Satanás ha puesto todo tipo de tentación en la iglesia hoy en día, ¿sí? Tentación en cosas que parecieran ser piadosas, en cosas que pareciera ser que estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Cosas como cuáles. ¿Cuántos asistentes tuvimos en el servicio? ¿Sí? Programas nuevos, beneficencia, de esto, del otro, de aquello. Ofrendas, tenemos que ofrendar esto y el otro. Tenemos que ser más relevantes socialmente hablando. En la semana pasada vi un mensaje donde decía que el centro del evangelio era ayudar a los pobres. Cuando sabemos que el centro del evangelio es el sacrificio de Jesucristo. La iglesia ha perdido toda visión de por cuál Dios la fundó, para cuál Dios la fundó, que era que vivir la vida de Cristo a través de la iglesia, ser el mensajero de ese mensaje del evangelio, de ese mensaje de salvación. Y el gran problema que tenemos es que no estamos conscientes de esa batalla que estamos librando. Lo sepamos o no lo sepamos, espero no sea una sorpresa para los que estamos aquí. Estamos inmiscuidos en una batalla espiritual. Decía el hermano David cuando presentó este tema, no es una batalla donde podamos perder nuestra salvación, pero sí es una batalla donde podemos perder nuestro testimonio. Es una batalla donde podemos perder nuestro servicio, nuestro ministerio. Entonces tenemos que estar bien conscientes, ¿sí?, de que estamos en el medio de esa batalla y que es una batalla encarnizada, que nuestro enemigo nos odia a muerte. Y aun cuando sabe que no puede separarnos de Cristo, va a hacer todo lo que esté de su parte para hacernos ineficientes e inefectivos en nuestro caminar. Amén. El apóstol Pablo mismo nos da este testimonio. En Romanos 7:23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es una narración del apóstol Pablo acerca de esa batalla interna que él está librando. Esa batalla espiritual, de la cual esa debilidad, esa perdición que tenemos en nuestros miembros, en los miembros de nuestra carne, de la cual el enemigo se aprovecha, de la cual el enemigo usa para hacernos caer. Después de Dios, ¿quién nos conoce mejor, hermanos? El enemigo y sus huestes nos han estado observando desde que el Señor nos salvó. ¿Sabe de qué, como decimos en México, sabe de qué pata cojeamos? Y eso es lo que de eso se va a aprovechar. Y esto es lo que Pablo nos está narrando aquí en Romanos capítulo 7. ¿Sí? De eso se aprovecha el enemigo. Otro ejemplo lo podemos ver en Lucas capítulo 22. Sí, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeaos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Imagínense que Cristo venga esta mañana y te diga, Luis, Fausto, Lita, Katy, Satanás ha pedido por ti por nombre, para zarandearte, para hacerte pedazos. Esa es la mala noticia. Cuando Satanás tiene su ojo en ti es porque algo bien estás haciendo para el Señor.
Esa es la mala noticia. Satanás tiene un bullseye en tu espalda. Ha puesto un tiro al blanco en tu espalda. Eres su enfoque. Una vez que dejaste sus filas y pasaste a ser parte de las filas de Dios, Él te puso un bullseye en la espalda. La buena noticia le dice el Señor que yo he pedido por ti. Dice el Señor, yo he pedido por ti. Entonces podemos ver esta batalla, podemos ver esta guerra por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que somos hijos de Dios. Una de las cosas que a veces se pierde en este versículo es que Satanás pidió por todos, para atacarlos a todos. En el español no se nota, pero en el inglés sí, está hablando en plural. Satanás había pedido permiso, esa es otra buena noticia. Satanás no te puede tocar a menos que se le otorgue permiso. ¿Quién se goza de eso? ¿Sí? Pedro nos dice en 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Juan nos dice también en Juan 10:10, el ladrón, el enemigo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor se contrasta con él y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos en todos estos versículos cómo hay una dualidad, cómo hay un contraste, cómo hay una pelea, ¿sí? que se refleja en la vida del creyente. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de esa realidad. Y tenemos que pasar por medio de esa lupa todo lo que pasa en nuestra vida día a día. ¿Sí? Pastor Miguel Núñez nos dice que Satanás no nos va a atacar con cosas así grandotas, maravillosas, para que podamos decir, es Satanás el que nos está atacando. Satanás nos va a atacar en las cosas del día a día. Las cosas que estamos tan acostumbrados que ya no pensamos que hay un trastorno o un trasfondo espiritual. Vamos a tomarlas como que son cosas del día a día. Como que se te atraviese algo camino a la iglesia, un carro. Y tú eres el que vas a dar el mensaje que me pasa seguido. Lo podemos ver como alguien que está manejando mal, o lo podemos ver como lo debemos ver, que es el enemigo tratando de molestarte. Tenemos que estar conscientes que el enemigo nos va a atacar con las cosas más comunes, con las personas más cercanas a nosotros. Vamos a ir a servir a la iglesia y de repente tu esposa ya te empieza a regañar por esto o por el otro. Amén, hermano, el que haya dicho amén. Batalla espiritual, hermanos. Y mis hijos se reían. Voy a balconearnos un poquito, mi amor, sorry. Se reían de nosotros porque nos oían discutir por alguna cosa y decían, it must be Sunday. Porque siempre ponía esas cosas el enemigo en nosotros cuando era hora de ir a la iglesia. Entonces tenemos que estar despiertos, dice Pedro, tienen que estar sobrios, que es lo contrario a estar ebrios. Tienen que estar alertas, porque el enemigo te va a atacar en esas cosas que son normales, a través de esas personas que son más cercanas a ti. No esperes ver señales grandotas para decir, es el enemigo el que me está atacando. No. Tenemos que tener discernimiento, sabiduría, para ver que el enemigo nos está atacando. Acompáñenme por favor Efesios 6, 10, 13. Efesios 6, 10, 13. Efesios 6, versículos 10 al 13. Apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Padre amado, le damos gracias, Señor, por esta mañana que nos ha permitido estar aquí una vez más para ser discipulados, para ser bendecidos por medio de la instrucción de su palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que su Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el mensaje de esta mañana yo le puse, ya ves, porque a la gente le gusta ponerle títulos a los mensajes, le puse La batalla invisible. La batalla invisible. El doctor Martin Lloyd-Jones nos dice, hay 3 peligros a los que estamos expuestos cuando se refiere a la batalla espiritual. 3 peligros, dice Martin Lloyd-Jones. Número 1, pensar que la batalla espiritual no existe. La ignoramos, no sabemos y vamos caminando sin darnos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Número 2, buscar evitar la batalla espiritual. Si no digo nada, si no tengo un papel activo, entonces pues el enemigo no se va a ocupar de mí. Y número 3, enfrentar la batalla espiritual con las armas equivocadas. Entonces, 3 peligros que, de acuerdo al doctor Lloyd-Jones, tenemos los que estamos en esta batalla espiritual. Pablo, hermanos, entonces en este versículo que acabamos de leer, en este pasaje, hace un llamado a las armas. Hace un llamado a las armas. ¿Sabían que antes de venir al Señor también estábamos en guerra? ¿Quién sabía que antes de venir al Señor estábamos en guerra? Estábamos en guerra en contra de Dios. ¿Sí? La guerra continúa, nada más que nuestro enemigo ha cambiado. Antes nuestro enemigo era Dios. Ahora Dios es nuestro Padre y nuestro enemigo es Satanás, Lucifer. Amén. Entonces Pablo hace un llamado a las armas. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que nos odia. ¿Sí? Porque tenemos y somos partes de una batalla, de una guerra espiritual. Como dice el título del mensaje, es una batalla invisible. Nuestros enemigos son invisibles, espirituales. ¿Y cuál es su propósito? Meter desunión, invalidar el servicio de la iglesia. Escúchame una vez más, hermanos, y esto va a ser relacionado directamente con 1 Corintios, y lo vamos a ver en los primeros capítulos. Propósito es destruir la unidad. ¿Quién estableció la unidad en la iglesia, hermanos? Cristo Jesús. Lo vimos en Filipenses y lo vimos en Efesios. El propósito del enemigo es invalidar el testimonio de la iglesia, hacer su servicio, hacer su caminar ineficiente e inefectivo. Amén. Entonces el enemigo busca deshacer esa unidad que Cristo ya ha establecido en su iglesia. ¿Sí? Una vez más, Pablo presenta esta batalla espiritual no como si fuera un conflicto sin resolver entre 2 reinos. La batalla ya se ganó, hermanos. ¿Quién dice amén? ¿Quién la ganó? Cristo Jesús ganó esa batalla en la cruz. La batalla ya está ganada. Entonces no estamos peleando para ganar, no estamos peleando para la victoria, estamos peleando desde la victoria. Amén. Mucha gente cree que el enemigo y Dios son lo mismo pero contrarios. Dios no tiene otro igual. La batalla ya está ganada. Peleamos desde la victoria. Dice el pastor Chuck Mead, o decía el pastor Chuck Mead en un mensaje en esta área de Efesios,
el ser salvo por Dios automáticamente pone una marca de bullseye, un tiro en la espalda de todo creyente. Pablo inicia esta sección, si volvemos y regresamos al versículo 10, dándonos el cómo podemos hacer frente a esta batalla espiritual, diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, hermanos. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. El enemigo es sumamente más poderoso que nosotros. ¿Sí? Sumamente más poderoso que nosotros. Inclusive Daniel en el capítulo 12 nos deja ver o nos da un insight de esta batalla espiritual cuando Daniel está orando por 3 semanas y no recibe respuesta del Señor hasta después de las 3 semanas, que Gabriel, el ángel, le dice: hey, desde el momento en que tú te humillaste y oraste al Señor, la respuesta salió para ti, pero el príncipe de Persia se me opuso. ¿Sí? Y fue tan cruenta la batalla que Miguel, el príncipe de tu pueblo, tuvo que venir en mi ayuda. Si un ángel no pudo contra estas fuerzas, ¿ustedes creen que nosotros vamos a poder en nuestras fuerzas? Entonces Pablo dice: fortalezcanse en el poder del Señor. Recuerden cómo antes Pablo nos había dicho: sean llenos del Espíritu Santo. Es el mismo concepto aquí. Sean llenos del Espíritu Santo. La única manera de enfrentar esta batalla espiritual es siendo llenos del Espíritu Santo, recibiendo ese poder que está disponible para nosotros, hermanos. Nada más que como cristianos no lo usamos. Pero ese mismo poder que levantó a Cristo de la muerte está ahora residiendo en nosotros. Amén. Entonces, de la misma manera que hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús, ese mismo poder, esa misma bendición es la que necesitamos para hacer frente a esa batalla espiritual. Esto es que hay un elemento de participación o unión entre creyentes y el Señor. Y esto es un punto muy importante. Me voy a adelantar un poco porque pues veo que el tiempo se va rápido. Esto es un punto muy importante, hermanos, que necesitamos que todos como congregación entendamos. La batalla espiritual no se pelea a solas. ¿Cuántos cuerpos hay aquí? Espiritualmente hablando. ¿Cuántos cuerpos hay aquí? 1. Hay un cuerpo espiritual. La batalla no son 400 batallas diferentes, es una batalla. La batalla del enemigo es contra el cuerpo de Cristo. Necesitamos pelear esta batalla unidos, como cuerpo. Si han visto, a mí me encantan los shows de animales en el Animal Planet y National Geographic. Me encantan los shows, hasta mi esposa se enoja conmigo porque veo mucho esos shows. Y vemos cuando el león está cazando, ¿a quién caza? ¿Cuál es la estrategia primordial del león? Separan a la gente más débil, a los animales más débiles de la manada, y esos son a los que atacan. Es el mismo concepto. No por nada Pedro compara al enemigo con un león rugiente. También vi otro show, hermanos, como los elefantes grandes, más fuertes, hacen un círculo y en medio de ellos están todas las crías, y así es como avanza la manada. Y los elefantes más fuertes protegen a las crías. Ese es el concepto que el Señor quiere para la iglesia. Todos enfrentamos esa batalla como uno. Todos estamos ahí el uno para el otro. Esta batalla no se pelea Luis o Raúl, Joe, es un solo cuerpo. La batalla no se pelea solos. Por eso dice Hebreos creo que es capítulo 10, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. También si recordamos,
Cuando Pablo, y lo vamos a ver en 1 Corintios, no sé si ya les ha tocado estudiarlo, cuando esta persona que estaba en pecado grave, durmiendo con la esposa de su padre, Pablo dice, échenlo, entréguenlo a Satanás. En otras palabras, sáquenlo de la protección de la iglesia. La batalla espiritual se pelea en comunidad. En comunidad. Amén. Entonces Pablo les da la clave. Fortalezcanse en el poder del Señor. Y después Pablo les da un vistazo a cómo está organizada esta milicia que está haciendo guerra contra las almas de los creyentes. Y dice que son principados, potestades, gobernadoras de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra no nos dice qué función o qué forma tiene cada uno de estos batallones, por llamarlo de alguna manera. Pero si recuerdan también, los ángeles santos de Dios tienen sus títulos, están los querubines, están los serafines, están los arcángeles. El punto que Pablo quiere hacer es que es una milicia bien organizada. Tiene sus regimientos, y cada uno de ellos tiene sus funciones específicas, de la misma manera que los ángeles santos de Dios la tienen. Amén. Y espero que esto les esté dando un poco, cuando menos, de temor. Cuando menos, a mí sí me lo dio y me lo sigue dando. ¿Sí? Porque es un ser mucho más poderoso que yo, es un ser organizado que está 100% comprometido a mi destrucción. 100% comprometido a mi destrucción. Pero estén de buen ánimo, dice el Señor, porque yo he vencido el mundo. Porque aquel que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces tenemos que conocer a nuestro enemigo. Todo estratega militar les va a decir que para poder pelear una batalla tienes que conocer a tu enemigo. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo. Nos está enseñando que es un enemigo bien organizado y que es un enemigo, una vez más, que está comprometido a la destrucción de los creyentes, del cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia está llena de instrucciones de quién es él, el enemigo, de cómo está organizado, y aquí nos dice inclusive cómo enfrentar esta batalla espiritual. Así es que nadie de los que estamos aquí, porque esta es la segunda, tercera vez que vemos este material, debe de estar o debe de ser tomado desaprevenido. O pudiera decir, yo no sabía. Ya debemos a este momento estar listos para enfrentar esa batalla espiritual. Ningún amén. Hermanos, es asunto de vida o muerte, no espiritual, afortunadamente, pero sí de nuestro caminar, de nuestro testimonio. Entonces tenemos que estar listos. El apóstol Pablo nos dice en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus planes. No ignoramos sus planes. Ahora, algo muy importante, y aquí quiero pasar los próximos minutos, el máximo tiempo que se pueda. Pablo nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entes espirituales. Los verdaderos enemigos de los creyentes entonces son poderes cósmicos que habitan en los cielos. Quiero hacer algo, hermanos. Quiero que volteen a ver a la persona que está a un lado de ustedes. Volteen a verse, volteen para atrás a los que están atrás de ustedes. Ahora, quiero que piensen, hermanos, quiero que piensen en aquellas personas que los han dañado. Quiero que piensen en aquellas personas, hermanos, dentro de la iglesia, que los han dañado, que han hablado mal de ustedes, que los han humillado, que les han causado daño. Quiero que traigan eso a mente. ¿Quiénes son esas personas?
¿Quiénes son esas personas que si las ves en la calle les sacan la vuelta? Y nos reímos porque sabemos que todos tenemos esas personas en mente. Todos. Si somos honestos, todos aquí presentes tenemos esas personas. Y decimos que los hemos perdonado, pero no los hemos perdonado. Traiga eso a mente. Traiga a mente qué fue lo que le hicieron. Y si no le duele el estómago en este momento, no lo está trayendo a mente. Traiga a mente qué fue lo que le hicieron. Ahora que ya tiene en mente el nombre de esas personas, la foto de esa persona y qué fue lo que le hicieron, quiero que pase todo eso bajo la lupa de este versículo. Versículo dice, nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Hermanos, es una realidad que el enemigo no puede causar que perdamos nuestra posición en Cristo. El propósito del enemigo es afectar nuestro caminar, es sembrar discordia en el cuerpo de Cristo. Hermanos, esa persona que le causó daño no es su enemigo. Esa persona que lo ofendió no es su enemigo. Su pelea no es contra esa persona. No los voy a eximir a esas personas de permitir que el enemigo los use para sembrar distancia y dolor entre el cuerpo de Cristo. No estoy haciendo eso. Pero sí quiero que tengamos la perspectiva correcta en cuanto a qué es lo que está pasando alrededor de eso. Nuestro enemigo no es de carne ni de sangre. Su esposo, su esposa no es su enemigo. El hermano, la hermana que le hizo algo no es su enemigo. ¿Recuerdan cuando Pablo en el libro de Filipenses dice, algunos en verdad predican a Cristo por envidia, otros lo hacen por aumentar mis prisiones, otros lo hacen por amor? Pero ya sea que lo hagan por envidia, por aumentar mis prisiones o por amor, el nombre de Cristo es predicado y en eso ¿qué? Me gozo. Pablo dice, muchos lo están haciendo por hacerme daño, pero él entendía que ellos no eran el enemigo. Él tenía bien en su mente cuál era el propósito de su vida, la gloria de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, una vez más, lo he hecho antes, voy a pedirles, dejen todo ese peso muerto que han estado cargando por tanto tiempo. Dejen ese peso muerto que los está arrastrando, que les está haciendo difícil el caminar. ¿Alguien de ustedes ha tratado de caminar con mucho peso encima? Sí avanza, pero es bien lento y es bien pesado, es duro. ¿Sí? La otra persona a lo mejor ni por aquí le pasa que algo le hizo a usted. Y no es el punto. Su esposa, su hermano, su hermana no son el enemigo. El enemigo es quien estuvo atrás de esa acción. ¿Recuerdan cuando Pedro, el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, Bar-Jonah, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero veamos qué dice en la Biblia después, unos versículos después, ¿sí? Versículo 21 del mismo capítulo. Jesús empieza a decirles que Él tiene que ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos. ¿Sí? Le dice que Él va a morir y que al tercer día va a resucitar. Entonces Pedro se lo lleva aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Para aquel que no está consciente de la batalla espiritual, sí, hubiera dicho, uy, bravo Pedro, de veras amas al Señor y no quieres que nada malo le pase. ¿Eso fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás.
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás. Al mismo que a unos versículos antes le había dicho, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre te ha dado una gran revelación. Unos versículos después, 5 versículos después, les dice, pasa detrás de mí, Satanás, quítate de delante de mí. Ahora, el Señor no le estaba llamando a Pedro Satanás. El Señor estaba hablándole al que había causado que Pedro hiciera esas cosas. No causado, el que había puesto esa tentación en el corazón de Pedro, de que hiciera eso. Porque el enemigo, hermanos, no nos puede hacer nada. No nos puede hacer que hagamos nada que no queremos hacer. El enemigo pone la tentación, pero la decisión está en cada uno de nosotros. No podemos culpar al enemigo de que me hizo hacer esto, me hizo hacer el otro. No, cada uno somos responsables. Entonces el Señor no le estaba diciendo a Pedro Satanás, sino que el Señor le estaba hablando al que estaba atrás de esa declaración de Pedro, que era Satanás. Cuando algo nos hagan, hermanos, cuando algo nos hagan, algún hermano, alguna hermana, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos ahí o vamos a darle gloria al Señor? Como lo hizo nuestro Señor Jesús en este caso. Desafortunadamente, hermanos, el enemigo es tan astuto, tan hábil, que nos hace pensar que estamos sirviendo a Dios. Pedro realmente creía que estaba siendo piadoso al decirle a Cristo que no fuera a Jerusalén a morir en la cruz. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas creyendo que estamos justificados para hacerlas? Es que fulano de tal me hizo esto, por lo tanto es correcto que yo me desquite. Por lo tanto es correcto que yo me sienta de esta manera con aquella persona. Y si somos honestos, todos lo hemos hecho aquí. Todos los que estamos sentados aquí lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en las cosas de los hombres, en las cosas de la carne, y no en las cosas de Dios. Decía el hermano David la semana pasada, el jueves pasado, cuando hacemos esas cosas le estamos diciendo a Dios, tu justicia es menos que la mía. Tú moriste por los pecados de esas personas pasados, presentes y futuros, pero a mí no me alcanza tu sacrificio para perdonarlo. A ti te alcanzó, Dios, el sacrificio de tu Hijo, pero a mí no me alcanza, porque mi justicia es más alta que la tuya, porque yo soy más justo que tú, más santo que tú. Por lo tanto, me aferro a este sentimiento de coraje, de rencor, y no lo perdono. Guerra espiritual. Como les dije, se va a manifestar en las cosas más comunes, con la gente más cercana a nosotros. Somos una iglesia nueva, aunque ya dentro de poco ya no vamos a poder decir eso, pero todavía somos una iglesia nueva. David y yo y los hermanos de liderazgo estamos buscando sentar los cimientos correctos para esta iglesia. Queremos que tengamos nuestros ojos puestos en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres, como dice el Señor a Pedro aquí. Y vamos a seguir tirando esa fundación, esos cimientos, para que esta iglesia sea sana, para que esta iglesia pueda ser un ejemplo para la ciudad de Riverside, para el condado de Riverside y para, ¿por qué no?, el estado de California y el país y este continente y este mundo. ¿Por qué no? Si la iglesia primitiva, la del primer siglo, pudo poner el mundo de cabeza, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tenían ellos que no tengamos nosotros? Tienen el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Ok. Una vez más, y lo puse aquí en bold y todo, nuestros hermanos no son nuestros enemigos. Nuestros cónyuges no son nuestros enemigos. Dejemos de tratarlos como si lo fueran. Dos amén.
Ok, rápidamente para dar un vistazo al enemigo y cómo actúa ese enemigo, y lo tenemos que tener conscientemente, porque si sabemos sus estrategias podemos guardarnos de ellas. Satanás, a Lucifer, que ese es su nombre realmente es Lucifer, no es Satanás, no es el diablo, es Lucifer, ese es su nombre, los demás son títulos, ¿sí? Entonces a Lucifer se le conoce número 1 como Satanás, que quiere decir adversario. Nos va a hacer contra en todo lo que querramos hacer para darle honra al Señor. Siempre se nos va a oponer. Y tenemos que, y voy a volver una vez más al caso de la iglesia, hermanos, porque quiero que este mensaje sea más práctico que doctrinal, aunque la una no está peleada con la otra, pero quiero que entendamos. Cuando vayamos a hacer algo, tenemos siempre que pasarlo por la lupa de lo que voy a hacer. Número 1, ¿trae gloria o no trae gloria al Señor? Y número 2, ¿puede redundar o resultar en algo que ponga en peligro la unidad de la iglesia? ¿Puede resultar en traer divisiones dentro de la iglesia? ¿Problemas, disensiones, malos entendidos? Si la respuesta es sí a cualquiera de esas cosas, entonces no las hagamos. Lo vamos a ver en Primera de Corintios también, cuando los cristianos de Corinto se estaban llevando unos a otros a la corte. Dice Pablo, ya es vergonzoso que se estén llevando los unos a los otros a la corte. Por amor a Dios, ¿por qué no sufren la pérdida en lugar de estar dando el mal testimonio que están dando ante el mundo? Si algo que vamos a hacer trae desunión o puede resultar en desunión, disensión, problemas, no lo hagan, no lo hagamos, hermanos. Entonces, adversario, aquel que se opone a los planes de Dios. También se le conoce como Belcebú, ¿sí? Que es el gobernante del reino de la oscuridad. Entonces es vamos a decir, el malo de la película, el malvado de la película. Es el coronel de las armas del mal, de los batallones del mal. Tercer título es, y este lo conocemos casi universalmente, diablo, diabolos en el original. Y este título lo define como el acusador. ¿Saben que su enemigo el diablo los está acusando frente a Dios día y noche? Día y noche dice, pero mira lo que hizo Rigo. ¿Cómo es posible que Roberto se pueda llamar a sí mismo cristiano? Mira, Señor, lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo Ángel. Día y noche nos está acusando. Y lo podemos ver en el libro de Zacarías, donde el Señor estaba acusando a Zorobabel. Diablo, acusador. Finalmente lo conocemos como el tentador. ¿Sí? Y esta vez que tiene que ver con su acción de tentarnos hacia el mal. Una vez más, no lo podemos culpar cuando nosotros tomamos la decisión de pecar. Él nos pone, como dice el dicho, tú puedes llevar un caballo al agua, pero no lo puedes hacer tomar, a menos que el caballo quiera tomar agua. Lo mismo aquí. El enemigo nos va a presentar las circunstancias, pero la decisión es nuestra. No podemos excusarnos y decir, él me hizo hacerlo. No. Nada de lo que hacemos, nadie nos lo hizo hacer. Nosotros libre y soberanamente tomamos esas decisiones. Amén. Entonces estas son las formas en que el enemigo nos va a atacar. Nos va a acusar, se nos va a oponer, nos va a tentar. ¿Sí? Pregúntese a sí mismo cuando algo así venga a su vida, ¿qué está pasando? ¿Estoy siendo tentado? ¿Hay oposición a lo que quiero hacer? ¿Alguien está hablando de mí y me está acusando de algo que no hice? El enemigo, guerra espiritual. Ahora, algo muy importante que creo que se nos pasó a enseñarlo en este pasaje. Dios en ningún lado de la palabra nos está llamando a pelear contra el enemigo.
¿Es claro eso o no es claro eso? No nos está llamando a ir a pelear con el enemigo. Yo te reprendo, Satanás. Yo te ordeno que esto y el otro. La Biblia no nos ordena, no nos dice nunca que vayamos a pelear con el enemigo. Si vemos en este pasaje, versículo 11, Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 13 les dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes después de esas acechanzas del enemigo. Y después en el versículo 14 les dice, estad pues firmes. En ningún lugar se nos llama a confrontar al diablo. Aquellos que les gustan las películas como a mí de ejércitos, de peleas, de batallas, de repente llega el general y le dice a aquel batallón, hold the fort. Defiende ese fuerte. Defiende ese fuerte. No lo llama que vaya a ataque a nadie. Le dice, defiende ese fuerte. Por ninguna manera permitas que el enemigo tome este fuerte. Esa es la acción que Dios nos ordena a los creyentes. Defender lo que Él ya estableció. Defender lo que Él ya puso en nosotros. Mantenernos firmes en lo que Él ya nos dio. En ninguna parte la Biblia nos llama a ir a confrontar, a ir a pelear contra el enemigo. Nos dice, estén firmes. Resistan todas las acechanzas del diablo. Estén firmes. Hold the fort. Defiendan aquello que el Señor ya ha establecido. Hay muchas denominaciones que inclusive van y hacen exorcismos y yo te ordeno y dijo en el libro de Hechos los demonios, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ¿tú quién eres? Nunca se nos ordena hacer esas cosas. Nunca. ¿Sí? En algunos púlpitos se enseña que debemos confrontar al enemigo, que debemos hacer frente al enemigo. No. La palabra nos llama a estar firmes, a defender aquello que ya se nos dio. ¿Entendemos eso, hermanos? Es bien importante, bien importante. La batalla la pelea el Señor, no la peleamos nosotros. La batalla es del Señor. Además, como les dije, la batalla ya se ganó. Satanás sabe que es un enemigo vencido, pero antes de que llegue ese momento donde él sabe ya que va a ser juzgado, él quiere causar el mayor número de víctimas que él pueda. Y hermanos, en el nombre de Cristo, oro porque nosotros no nos prestemos a ser usados por él. O estamos en la carne o estamos en el espíritu. No podemos estar a medias. No nos dejemos usar por el enemigo. Señor dice en Zacarías 4:6, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La palabra es espiritual, por lo tanto las armas son espirituales. Ahora, algo bien importante y es algo que yo he recalcado una y otra vez, y se los voy a volver a decir el día de hoy. Segunda cosa a notar es el hecho de que toda la armadura del Señor tiene que ver con la palabra de Dios, toda. 100% de lo que dice Pablo que hagan tiene que ver con la palabra del Señor. ¿No me creen? Ok. Primero les dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, Padre. Número 2, Pablo les dice, vestidos con la coraza de justicia.
Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Todavía no me creen? Ok, tercero le dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mensaje del evangelio, la palabra de Dios. ¿Todavía no me cree? Ok. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. 4. ¿Todavía no me cree? Ok. 5. Tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Pedro, en 1 de Pedro 1:5 dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Después dice, todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como la flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio de salvación os ha sido anunciada. Finalmente, y esta no ocupa mucha explicación, dice Pablo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada una de esas armas que Pablo menciona, o de esas partes de la armadura de Dios que Pablo menciona, tiene que ver con la palabra de Dios. Cada una de ellas. ¿Recuerdan cómo pudo hacer el Señor Jesús frente a las tentaciones del enemigo en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios. Entonces no puedo enfatizar suficientemente, hermanos, lo importante de pasar tiempo en la palabra de Dios. Lo importante de pasar tiempo en la palabra de Dios. Esta es la única que nos puede renovar y hacer posible que avancemos en nuestra santificación. Finalmente Pablo les dice, oren en todo tiempo. ¿Sí? Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los hermanos. Yo me atrevo a decir, hermanos, que si su vida de devoción a la palabra es pobre, su vida de devoción a la oración va a ser pobre. No hay estudio de la palabra, no hay devoción, no hay vida de oración. ¿Cómo podemos orar o adorar aquello que no conocemos? Pastor MacArthur dice que en su soberanía Dios ha decretado que no nos concederá algunas bendiciones hasta que hayamos venido a pedirle en oración por ellas. ¿Sí escuchó lo que acabo de decir? Dios en su soberanía ha decretado, ha ordenado que algunas de las bendiciones que Él nos quiere dar, no nos las va a dar hasta que nosotros vayamos en oración a pedírselas. ¿Cuántos de nosotros como padres queremos hacer algunas cosas por nuestros hijos, pero no las hacemos hasta que ellos vengan y nos digan? Dios en su soberanía ha declarado, ha decretado que no nos las va a dar hasta que vayamos a pedírselas. Ahora, ¿qué es la oración, hermanos? Y esto es algo que creo que algunos no hemos entendido correctamente. La oración es la declaración del creyente que tiene necesidad de Dios. ¿Quién aquí tiene necesidad de Dios? Más o menos la mitad de los que estamos aquí.
Entonces, si usted tiene necesidad de Dios, ¿por qué no tiene una vida productiva en la oración? Porque realmente en su mente usted no ha llegado a comprender la necesidad que usted tiene de Dios. ¿Quiénes son los mejores modelos de oración que tenemos en la Biblia? Jesús, Pablo y una persona que iba a ser el otro mensaje que iba a ser para hoy, pero no lo hice, que es Daniel. ¿Y qué le dijo el arcángel Gabriel a Daniel? Porque eres amado grandemente por Dios. Eres amado grandemente por Dios. Dios le contestaba a sus oraciones. Inclusive, capítulo 9, antes de que él terminara su oración, el arcángel ya había llegado a darle respuesta. El alma que no ora es un alma orgullosa. Y el orgullo definido como aquella que define, una forma de vida que define que no necesita de Dios para vivir, que no tiene necesidad de Dios para nada. Ese es el alma que no ora. En contraste, el alma que ora es aquella que declara su dependencia de Dios, que declara su sumisión a Dios. Si ustedes son como yo, hermanos, tienen una vida deficiente de oración. Y la invitación el día de hoy es que hagamos un análisis, hagamos una reflexión honesta de dónde estamos. Lo reconozcamos, vayamos al Señor, lo confesemos, nos arrepentamos y cambiemos nuestra vida de estudio en la palabra que va a redundar en una vida rica de oración al Padre. Entonces, para irnos, para terminar, ¿qué nos podemos llevar esta mañana, hermanos? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que usted no se le olvidara cuando vaya a casa? Número 1, la batalla espiritual es una realidad. Tenemos un enemigo de nuestras almas que no descansa y busca destruirnos. Amén. Recordemos que la batalla espiritual no la peleamos individualmente, la peleamos como cuerpo de Cristo. Y cuando una parte del cuerpo de Cristo no está sana, todo el cuerpo se duele. La semana pasada me sacaron una muela, un pedacito así, comparado con el resto del cuerpo. Ese pedacito así me tiró a la cama. Cuando una parte del cuerpo no está sana, todo el cuerpo se duele. La batalla espiritual se pelea en conjunto, en comunidad. Amén. Número 2, bastante importante recordar que nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Nuestro verdadero enemigo es el diablo. No es el hermano que lo injurió, no es el hermano que lo ofendió. No lo estoy disculpando, una vez más, no es disculpa para ese hermano. Sí, pero el Señor se va a encargar de él. Como una vez me dijo mi amado hermano Bertín, démosle vuelta a la página y sigamos adelante. Amén. Número 3. Aun cuando las estrategias del enemigo es la de acusarnos, sabemos que abogado tenemos con el Padre, el justo Cristo Jesús, que hace y nos defiende día y noche. Y finalmente, no quiero irme una vez más sin enfatizar lo importante que es pasar tiempo intencional en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Es importante, hermanos. ¿Sí? Si no comemos, ¿qué le pasa al cuerpo cuando no lo alimentas? Se debilita y eventualmente muere. El cuerpo espiritual es lo mismo. Si no lo alimentamos, se debilita y eventualmente muere.
es de crítica de suma importancia pasar tiempo, y subrayo, intencional. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días a las 5 de la tarde voy a pasar media hora estudiando, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, orando al Señor, intencionalmente. Y no hay cuando me acuerde, pues voy a poner un video, voy a poner el radio, el YouTube, no. Tiempo intencional con el Señor. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, porque su palabra es viva, Señor. Porque su palabra nos muestra el camino, Señor. Su palabra nos muestra su corazón y cuál es su deseo para cada uno de nosotros. Padre, sabemos que tenemos un enemigo de nuestras almas que nos odia, pero que primero lo odió a usted, Señor. Sabemos, Señor, que aquel que es en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo, Padre. Y le voy a pedir, Señor, esta mañana que su Espíritu Santo nos redarguya a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos recuerde cada segundo del día, Señor, que estamos en una batalla encarnizada, que estamos en una batalla donde el enemigo quiere estorbarnos, Señor, para que lo sirvamos, estorbándonos, Señor, para que seamos renovados, estorbándonos, Señor, para que compartamos las buenas nuevas del Evangelio. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que usted remueva, Señor, usted sea el que esté en medio de nosotros y de ese enemigo y sus huestes, Señor. Señor, le alabamos, le glorificamos, Señor, le damos todo honor y toda gloria, porque solo usted se la merece, Señor. Y todo esto, Padre, lo pedimos en el glorioso nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén y amén.